Vamos a hablar un poco sobre el origen del teorema de Thevenin. El teorema de Thevenin se le debe a Léon Charles Thevenin, que nació en Meaux, Francia. Se graduó en la Escuela Politécnica de París en 1876 y en 1878 se unió a la Compañía de Comunicaciones Eléctricas Nacional de Francia, postal y telégrafo. Murió en París en 1926. Bueno, fue un ingeniero en comunicaciones francés. En 1883 publicó al menos 4 papers en los Anales Telegráficos, una, una revista de publicación de sistemas de comunicación eléctricos. Uno de ellos fue sobre sus resultados sobre el circuito equivalente de una fuente de voltaje y un resistor. Al final su paper fue publicado en Compte Rendu el mismo año. El circuito equivalente, que surge de la teoría de circuitos lineales, permitía analizar cualquier circuito complejo como si se compusieran de una fuente y una impedancia. Básicamente, si tenemos una red de elementos lineales y fuentes, se podía resumir, como ya hemos visto, en una fuente equivalente y una impedancia equivalente. Simplifica los análisis y resultados y aporta los conceptos de impedancia de entrada y salida. Digamos, ese es el aporte del teorema de Thevenin. Luego, ¿qué sucede? Que hay que aclarar que el primero que publicó el teorema, este teorema de la fuente de voltaje única y una impedancia, realmente fue Hermann von Helmholtz. Si ya han estudiado teoría electromagnética, va a aparecer el señor Helmholtz, porque él hizo muchos aportes al área de electromagnetismo. Era un científico brillante. Y lo publicó en un paper del año 1853. Es decir, 30 años antes de que lo publicó Thevenin. 30 años antes. Luego Helmholtz fue profesor de la Universidad de Königsberg. El paper fue publicado en 1853 en los Anales de Física y Química de Poggendorf. Aquí vamos a ver el resumen de lo que publicó 30 años antes el señor Helmholtz. Esto es un resumen. Sí, cualquier sistema de conductores contiene fuentes electromotrices, fuentes de voltaje en varios lugares. El voltaje o potencial en cualquier punto debe ser igual a la suma algebraica de los voltajes producidos por cada una de las fuerzas electromagnéticas. Bueno, esto es el teorema de superposición. Luego considere que cualquiera dos puntos de tal sistema se conectan a una carga. Por ejemplo, aquí tenemos una red con una fuente electromotriz y se conecta a la carga W2. Él estableció que no importa la complejidad del sistema, este se comporta con respecto a la carga como un único resistor calculado en esos dos puntos por la ley de Kirchhoff en serie con una fuente electromotriz igual al voltaje entre estos dos puntos antes de insertar la carga. Como ven, este enunciado es el teorema de Thevenin. Es decir, que el voltaje visto acá ese equivalente es simplemente un divisor de voltaje A por W1 entre W0 y W1 sin la carga, es decir, a circuito abierto. Es el voltaje a circuito abierto del teorema de Thevenin. Y la resistencia equivalente vista entre estos dos puntos, igual que en el teorema de Thevenin, se hace la fuente electromotriz 0 y solo queda W0 en paralelo con W1. Entonces la W equivalente va a ser W0, W1 entre W0 más W1. Y la corriente en I2 va a ser, por tanto, el S, el voltaje equivalente entre la resistencia con la carga puesta, es decir, la resistencia equivalente W más W2. De aquí que en algunos países al teorema de Thevenin también se le llama teorema de Helmholtz. Al parecer, Thevenin no estaba al tanto de los resultados del señor Helmholtz. Bueno, ahora yo les resumo el trabajo que presentó Thevenin publicado en 1883 sobre el circuito equivalente de una fuente, ¿no? Parece que él nunca estuvo al tanto de este paper que publicó el señor Helmholtz 30 años antes.
Entonces, el paper comenzaba con electricidad sobre un nuevo teorema de electricidad dinámica por Leon Thevenin. Teorema: supongamos cualquier sistema de conductores interconectados y conteniendo las fuentes electromagnéticas I1, I2 y En. Considérese dos puntos A y A' pertenecientes al sistema, este sería el sistema, y teniendo los potenciales B y B'. Si los puntos A y A' son conectados por un alambre AB-A', que tiene resistencia R sin fuerza electromotriz. Bueno, los potenciales pueden tomar diferentes valores B y B', pero la corriente I fluye sobre el alambre según, a ver si conectado el alambre, aquí aparece B menos B', la corriente I sobre el alambre AB-A' tiene que ser B menos B' entre R más R, en la cual R representa la resistencia del sistema primitivo medida en los puntos A y A' considerados como electrodos. Bueno, en el paper no aparecía ningún tipo de dibujo, porque esto es del año 1800 y pico, 1883, todo era enunciado con palabras, ¿no? Luego, para demostrar el teorema, suponga que se inserta en el conductor AB-A' una fuente electromotriz menos E igual y opuesta a la diferencia de potencial BB', perdón, sería este caso aquí. Es decir, que en el punto A' ahora vamos a insertar, aparte de la propia resistencia R minúscula, la fuente de voltaje contraria a esta, menos contraria al voltaje que aparecía aquí cuando estaba solo la resistencia, es decir, menos B menos B'. Claramente no circulará corriente y el sistema de fuerzas electromotrices menos G con las demás fuentes, menos G sería esta, con las demás fuentes que ya habían en la red primitiva, E1, E2 y En, dará una nueva distribución de corriente entre las cuales se encuentra la corriente nula. A ver si el voltaje, ahora si nos movemos por esta malla, vemos que aquí hay B menos B' y aquí hay menos B menos B', da un voltaje cero de la malla y por tanto la corriente I tiene que ser cero. Luego dice, ahora supongamos que insertamos otra fuente en el conductor AB-A' de valor más E, o sea, vuelvan a insertar otra fuente aquí de valor más E igual a B menos B'. Esto dará una nueva contribución de corriente que se supondrá a la precedente. Esto es por el principio de superposición. Y la corriente en el conductor AB-A' I será la corriente I será ahora la corriente buscada. Ahora I ya no va a ser cero, sino que se va a deber exclusivamente a esta fuente de voltaje. Pues E y menos E se oponen y se cancelan la una a la otra y por tanto quedan solo las fuentes primitivas. Y por tanto la corriente I es la buscada porque es la corriente I asociada a estas fuentes primitivas. La corriente I será solo debida a más E y de la ley de Ohm ahora van a tener que la corriente I, igual que en el teorema de Helmholtz, va a ser B menos B' entre el R minúscula más el R mayúscula. Ahora la cantidad R es evidente que es la resistencia vista entre A y A' de la red primitiva y la puede reemplazar. Entonces, ¿qué sucede? Luego el físico matemático M. Cauchy publicó un tratado de electricidad y magnetismo en 1890, en donde se refiere al teorema como teorema de Thevenin. De ahí en adelante se empezó a usar como teorema de Thevenin. Y los teoremas de Helmholtz y Thevenin no fueron ampliamente conocidos sino a partir de 1926. Realmente es que se le empezó a usar y aparecer en los papers de divulgación científica. Bueno, entonces como ven, el voltaje de Thevenin evidentemente es el voltaje que aparece entre A y A' cuando la corriente es cero, es decir, es el voltaje de circuito abierto, que es el procedimiento que se usa para la red de Thevenin equivalente, y la resistencia de Thevenin equivalente R va a ser la resistencia vista entre A y A',
que hace que cuando coloquen la carga, en este caso R minúscula, aquí no aparezca directamente el voltaje de Thevenin, V menos V', sino un divisor de voltaje. Por tanto, R describe a la red primitiva. Bueno, esto es básicamente el origen del teorema de Thevenin. Entonces, seguimos en el próximo vídeo.